Quiero leerles una palabra que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19. I'm going to read 1 King, chapter 19, Capítulo 19, versos del 1 al 16. from 1 to 16. Dice la palabra del Señor. En verso 1. Verse 1, we're going to start reading. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos sus profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y es aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén y amén. Aleluya. Amen. Dale fuerte el aplauso a la Praise palabra God. del Señor. Praise the word of God. Aleluya. Elías era conocido como el profeta de fuego. Elijah was known as the prophet of Y en la fire. palabra había hombres de Dios que eran conocidos por cosas significativas que habían hecho durante sus ministerios. There were men that were known for significant things they did during their ministries. Abraham era llamado el padre de la fe, como le hablábamos anoche. Abraham, as we said yesterday, was called the father of faith. Eliseo, el profeta de la doble unción, porque pidió una doble porción de lo que estaba sobre Elías. Elisha, the prophet of the double anointing, because he's received the double portion that was on Pero Elijah. Elías era llamado el profeta de fuego. But Elijah was called the prophet of fire. ¿Por qué Elías era llamado profeta de fuego? And why he was called like that? Había un rey en Israel que se llamaba Acab. There was a king back in that time called Hagab. Y este rey Acab había edificado altares, lugares altos para dioses paganos, dioses ajenos. And then Ahab, he has built up pagan sanctuaries for other gods and goddesses. Había edificado altares a Baal, He had built up an altar to a Baal, Asera. Hazira, Dice la palabra porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. and it says because his wife Jezebel had insisted in doing so. Y todo Israel se había desviado a la idolatría y habían dejado a Jehová su Dios.
And the whole nation of Israel has turned away from their God a causa de la mala conducta de Acab. because of the bad conduct of these kings. Y el Señor levantó a Elías But the Lord raised up Elijah, y le dijo, ve a donde está Acab and then he told him, go to Ahab y dile que va a haber una gran sequía. and tell him that a great drought will happen in this Y land. Elías se presenta delante de Acab And Elijah goes before Ahab, y le dice, no va a llover and he tells him, it will not si no rain come palabra. if you don't eat the word. Y se fue Elías. And he just Y walked se away. escondió. Dios le dio el lugar donde debía esconderse. And he hid, the Lord gave him the place to Y do dice que so. una grave sequía en Israel. And it says that it happened like that, as he said, in Y Israel. comenzó una gran escasez, un gran hambre a causa de esta gran sequía. And because of this, a great famine came. Y al cabo de 3 años, And 3 years after, regresa Elías Elijah comes back. y se encuentra con Acab. And he meets this king. Y le dice, Acab le dice a Elías, por tu culpa estamos pasando todo esto. And Ahab said, because of you, it's your fault that we're going through all Y Elías le this. dice, no, por tu culpa, que has desviado al pueblo detrás de la idolatría, detrás de dioses ajenos. And Elijah said, no, it's your fault because you turned the people of God against God to Y Elías le idols. dice acá, mira, vamos a hacer una cosa. And Elijah told the king Ahab, let's do one Llevan a thing. todos los profetas de Baal al monte So take all the prophets of Baal to the mount y vamos a hacer un sacrificio. and let's have a sacrifice. Y el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. And the God that will answer with fire, that's the real Y así God. lo hizo acá. Llevó a todos los profetas de Baal That's what Ahab the king did. He took all the y prophets of prepararon Baal. el altar, They prepared the altar. prepararon los bueyes. They prepared the oxen. Todos ustedes, o quizás todos ustedes deben haber oído la historia, cortaron los bueyes, los pusieron sobre la leña. Most of you know the story. They cut the oxen. They put it in Dice the wood. que los profetas de Baal estuvieron durante todo el día clamando para que Baal respondiera con fuego, pero Baal no pudo enviar And it fuego. says that the prophets of Baal, they were praying that God for him to send fire the whole day, but he didn't answer. Y Elías arregló el altar, And Elijah fixed the puso la altar. leña, He put the wood. puso los He bueyes, put the oxen in there. mandó hacer una zanja alrededor del altar, Then he requested to have a echaron hole cántaros y cántaros de agua. around the altar. They put jars of water. Y después que los profetas de Baal se habían pasado el día entero, se sajaban, chorreaba la sangre, tratando de que Baal respondiera. And after all day, the prophets of Baal cutting themselves, Y trying to Baal Elías answer. burlándose de ellos. And Elijah was basically mocking them. Pero dice que cuando llegó Elías, dijo, oh Jehová, respóndenos para que todos estos sepan que tú eres Dios en But when Israel. Elijah came, he said, "Oh Lord, answer, so everyone Dice knows que that you una are the sola God." palabra de Elías fue suficiente para que encendiera fuego, consumiera el sacrificio. And it says that only one word from Elijah was enough for the fire to come and burn that burnt offering. Consumió los bueyes, la leña, las piedras, lamió el agua, fue poderoso. It was so mighty that it consumed the oxen, the wood, the water, everything. De tal manera que hoy tú y yo conocemos a Elías como profeta de fuego. In such a way that you and I, we know Por Elijah as aquella the gran prophet of hazaña. fire because of that. Pero dice que cuando regresó a Acab But it says that when he came back to the king Ahab y le dio la noticia a Jezabel su mujer, and he shared the news to his wife porque después de Jezebel, esto Elías tomó los profetas de Baal, los llevó al arroyo, al río, no sé, los degolló a todos y hasta ahí llegó. because after these, Elijah took the prophets of Baal and he killed them by the river, by the streams. Y cuando Acab llegó y le dio la noticia a su mujer Jezabel de lo que había pasado, So when the king Ahab told his wife Jezebel of what had happened, Jezabel le envía un mensaje de intimidación a Elías. Jezebel, he tried to intimidate Elijah by sending a message. Jezabel le mandó a decir a Elías, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana tu persona no estará como la de uno de esos profetas. And she basically threatened them and he said, if
as this happened with these prophets, tomorrow you might be one of them. Y este mensaje llegó como un flechazo a Elías. And this was like an arrow straight to Fue un Elijah. mensajero de intimidación. It was a messenger that was intimidating him. Y Elías salió huyendo. So Elijah, he fled from that place. Ahora, para entender esto, quiero hablarles. ¿Quién era Jezabel? But I want you to understand this by Jezabel saying era la who mujer del rey Jezebel. Acab. She was the wife of the king Ahab. Pero Jezabel es un espíritu But Jezebel is a de spirit idolatría, of idolatry, hechicería, witchcraft, control y manipulación, control, and perversión manipulation, sexual. sexual Se perversion. opone a Dios y persigue a los siervos de Dios. It opposes God and it persecutes the servants of God. Jezabel manipulaba a su marido Acab. Jezebel would manipulate her husband Ahab. Pero ¿por qué Jezabel manipulaba a Acab? But why would she do that? Porque Acab no era un patriarca. Because Ahab was not the leader. David era un patriarca. David, he was a patriarch. Abraham, Isaac, Jacob, Abraham, las 12 tribus de Israel. Isaac, Jacob, the 12 tribes of Israel. Gente de autoridad People who carried que authority. seguían al Señor They were following the Lord con sus virtudes y sus defectos. with their virtues, Pero with their gente de flaws. Dios. But they were people of Pero God. Acab era un hombre débil. But Ahab was a weak man. Fíjense que en unos pasajes anteriores pasó algo que a mí siempre me ha llamado la atención. In a previous passages, something happens that all the time it catches my Dice en attention. Primera de Reyes, In 1 King, creo que es el capítulo 17, por ahí anda, it's around que había 17, cerca chapter del 17. palacio de Acab, junto a su palacio, una viña de un hombre que se llamaba Nabot. And it says that by his kingdom, by his palace, there was like a farm, a village of a man called Nabal. Y Acab se antoja de la viña de Nabot para hacerlo un huerto de legumbres. And then Ahab, he wanted to take that place to turn it into a Y garden. Acab le dice a Nabot, dame tu viña And y Ahab yo te told, voy a dar una mejor por ella. Ahab told these men, give me your property, O your si bien land, te parece, te voy a dar el precio en dinero, de lo que cueste, lo que tú me pidas. and I'll give you another one or money for the one you have. Acá no se la estaba arrebatando, le estaba proponiendo un buen negocio. He was not taken ¿Ah, sí? away from him. He was proposing a business. Y mira lo que le dijo Nabot. And this is what Naboth said. Líbreme Jehová Let Jehovah de set me darte a free ti to give you la herencia de mis padres. the inheritance of my parents. Y esto me dice a mí, And this tells me, cuando él le dice, líbreme Jehová de darte a ti, he said, when Jehovah might forsake me, es que tal vez Nabot se lo hubiese dado a cualquier otra it persona, means that maybe Naboth would have given that land to pero someone no else, a un hombre como Acab. but not to a man as Ahab. Porque yo quiero decirte, amado, que cuando un hombre no tiene visión, Because let me tell you, when a man cuando has un no hombre no vision, tiene revelación, when a man has no cuando un hombre revelation, no está lleno de Dios, when a man is not cuando filled un with hombre God, no tiene la autoridad celestial, when he doesn't have la the heavenly gente no authority, lo sigue. people will La not follow gente him. sigue al hombre de la visión. People follow La the man with a gente vision. sigue a la persona que está llena de People Dios, follow the ones that are al filled hombre with que God. está lleno del Espíritu They are Santo. men filled with the Aleluya. Holy Spirit of Y la God. Nabot le dijo, líbrame Dios, And líbrame Jehová, David darte a said, ti mi "May herencia. Jehovah set me Y free dice from que giving my Acab inheritance." regresó para su casa So it says the king came back to triste y home. enojado He was sad and mad, y se tiró en la cama. and he was in bed. Y llegó Jezabel, su mujer, y le dijo, ¿qué te pasa a ti que estás así? And Jezebel came and said, "What happened to you? You're Y like ahí él that." le cuenta lo que había pasado, que And Nabot then- no le quería dar su viña. He shared the story. Oh, this man doesn't want to give me his property, his Y land. Jezabel le dice, ¿acaso no eres tú rey en Israel? And Jezebel said, "Are you not the king of Levántate y Israel? come que yo te voy a dar la viña. Stand up and Amen. eat, because I myself will give you that Y land." Jezabel mandó a matar a Nabot And Jezebel ordered to kill Naboth, this y le man, entregó la viña a su marido. and he gave this land Estas eran las cosas que to hacía his Jezabel. her husband. And these are the Manipulación. things that she would do: Control. control, manipulation, Hechicería. witchcraft. Pero se levanta
en los lugares donde no está la presencia de Dios. But she starts working in places where the presence of God Y en is la not palabra there. en varias ocasiones aparece Jezabel. And in the Word of God, oftentimes Por ejemplo, Jezebel is en Marcos mentioned. capítulo 6 In Mark chapter 6, hay una historia dolorosa. there is a painful story there. Dice que Juan el Bautista estaba preso. It says that John the Baptist was in jail. Herodes lo había tomado preso. Herod had taken to prison Porque Herodes había tomado por mujer a la mujer de su hermano y él le reprochaba, le decía, eso no lo puedo hacer, no está lícito. Y Herodes lo metió en la cárcel. He took the Pero wife en of a este friend, pasaje de and because of Marcos that, usted he va a put him in ver prison. que Herodes, en este pasaje dice que Herodes le guardaba salvo porque tenía a Juan como un profeta. And Herod had John as a prophet. Y lo oía con gusto. And he would Y se listen maravillaba de la gladly. palabra de Juan. And he would wonder with the words from John. Pero un día de cumpleaños de Herodes, But one day during his birthday, Herod's birthday, dice que la hija de Herodías, esa mujer que él había tomado por mujer, it says that the daughter of this Hizo woman he una had danza. taken as a wife, she had a y le dance, gustó mucho a Herodes. and Herod enjoyed that Y cuando la dance. muchacha terminó aquel baile, So when the young girl finished the Herodes le dijo, dance, dime qué quieres y te daré hasta la mitad de mi reino. Herod said, tell me what you want and I'll give you even the half of Y my ahí la kingdom. muchacha salió corriendo y fue donde estaba su mamá. And then this girl Que ran to her bien mom, pudiéramos cambiarle el nombre de Herodías por Jezabel. and we could change her name from Herodes Y to le dijo, Jezebel. ¿qué le pediré? And she asked her mom, what am I going to Y request fíjate the que esto king? pasaba cuando usted lee Marcos 16, dice, llegado un día muy oportuno. And in Mark 6, La it says, muchacha le dice a la madre, ¿qué le pediré? In such Y a way ella, she said, "What I'm ni gonna tonta ni ask?" perezosa, le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. and without hesitation, he said, Y ahí John the entró la Baptist's muchacha para head. atrás y le dijo, And then he said, ahí le entró la muchacha para atrás y le dijo a Herodes, dame la cabeza de Juan el Bautista. she said to the king, give me his head. Y Herodes dice que se entristeció And then Herod was sad. porque él no quería matar a He Juan el didn't want to Bautista. kill John the Baptist. Pero él había dado su palabra. But he has given his word. Pero aquí les voy a hacer un paréntesis, amado. And I'm going to tell you something. Ten This is a cuidado con quién te parenthesis. comprometes. Be careful who you Ten cuidado a compromise quién tú le yourself das tu with. palabra. Be careful who you give Cuidado your a quién word le to. entregas tus Be sentimientos. careful who you share No your te dejes feelings with. manipular. Do not allow yourself be Porque ahí se manipulated. levanta Jezabel. Because Jezebel Y hay will raise out personas que there. están buscando la And there are oportunidad people para searching for the manipularte y sacarte de opportunities ti to lo que quieren. manipulate you and get from you what Pero they tenemos want. que ser maduros We need espirituales. to be mature Herodes spiritually. dijo, ya di mi palabra, no me queda Herod otra. said, well, I gave my word, I have to Y qué do pena it. con estos príncipes. And I'm so sad with these Yo me princes. imagino. I imagine Al menos si myself, fuera yo la que estuviera at allí. least if I would be there, Si yo fuera uno de esos príncipes, if I would be one of those princes, hubiese dicho, pero qué tonto es este hombre. I No se would da have cuenta de said, lo what que a está tratando de fool hacer this con él. man he is. ¿Verdad? He's been trying to be manipulated. Ahí mismo para que Herodes hubiese dicho, And at that no, moment, espera un Herod momento porque ya could sé lo have que tú said, estás tratando de wait, hacer. this ¿verdad? is what you're trying to do, Este right? amigo, no, ya di mi palabra But y le then he entregó la said, cabeza I a Juan el already gave Bautista my word. So a he la gave muchacha. John the Mandó a Baptist's decapitar a Juan el head to Bautista y le this entregó la girl. cabeza. Qué triste, mis amados. So sad. Y luego en Apocalipsis, And then in en el Revelation, capítulo 2, in chapter 2, escribe Juan a la iglesia de Tiatira. John writes to Dice, the church el in Hijo de Thyatira. Dios, It says el que tiene los ojos como llama de the fuego Son of God who has the y eyes pies of flame of semejante a fire, bronce bruñido, dice and esto. it's like bronze. Yo conozco tus obras I know your y work amor y fe of love and y faith servicio y tu and paciencia, service and your que tus obras patience, postreras son más que las that your primeras. latter works are greater than the Pero first tengo one. unas pocas cosas contra ti. But I have a few things Que against toleras you. que esa mujer Jezabel que se dice profetiza That e you enseña tolerate Jezebel, who calls himself y seduzca prophetess, a mis to siervos a teach. fornicar y a And she comer seduced cosas my sacrificadas servants a los to eat things ídolos. that are sacrificed and to fornicate. Quiere decir que aún en Apocalipsis, So it means that even in el Revelation, último libro de la the Biblia, last book in the vuelve Word a of God, aparecer in the Jezabel. Bible, Yo creo que Jezebel esta is mujer mentioned. que habla en Apocalipsis so I think these women mentioned no in se llamaba Revelation, Jezabel.
Her name was not pero actually lo que estaba sobre ella y lo que operaba but era what el was espíritu de Jezabel. operating on her was the Y si yo spirit veo of que en Jezebel. Apocalipsis aparece And Jezabel, if I see that in Revelation they yo mention puedo that entender, name, y I can esto me dice a mí, understand, and this que en tells me todo tiempo, en toda that at temporada, all Jezabel times, se at all puede seasons, levantar. Jezebel can stand up. Ahora tú y yo debemos saber But you and I must cómo know tenemos que combatir a how Jezabel. to Y face Jezebel. les voy a hablar el final de Jezabel ahora para volver a Elías, And I'm going porque to el tell you centro about de mi Jezebel mensaje to go back no to es Elijah Jezabel, because aunque she's quería not the enseñarles. center of the message. Dice que Eliseo, It says that que Elisha, ya estaba como profeta, sucedió a Elías, porque who Elías was había sido already as levantado a en otro prophet apellido. because he received the mantle from Elijah. Eliseo ungió a Jehú para que fuera rey en lugar de Acab, Elisha, he y anointed para Jehu to que be destruyera king toda la casa de Acab. and to destroy the whole Y house of Ahab. Eliseo tomó a un joven hijo de los profetas And Elisha took a y le young dio man una from the redoma de prophets aceite and he gave him oil. y le dijo, ve y unge a Jehú por rey en And he Israel. said, go and anoint this man as a Dice que king. el muchacho llegó And the a young donde man estaba went Jehú, there and he lo went to llamó that aparte, man. He took him y aside derramó sobre él la redoma de aceite. and he poured the Y le jar of dice, hoy oil el Señor te unge por rey sobre over Israel. him and he said, Y today tú the Lord is destruirás anointing you toda as la the casa king de Acab. of Israel and you will destroy the house of Ahab. Entonces, dice que Jehú So it says that Jehu un día llega donde estaba Jezabel. one day comes to Jezebel. Y cuando Jezabel lo ve And llegar, when Jezebel saw him coming, se pinta los ojos. she does makeup in Ahí her iba con su eyes, manipulación. Ella manipulating. pensó que le iba a salir bien de She nuevo. thought she would play it Se nice. arregla su She fixed cabello. up her hair. Cuando ve llegar a Jehú, When se she paró sees en la this man, ventana and she was in the con su window personalidad intimidante. With her personality Y intimidating cuando him. Jesús llega, cuando Jehú llega, And when Jehu comes, dice, ¿quién está conmigo? he says, who is with Y me? como 2 o 3 eunucos se inclinaron, como And like respondiendo, sí, nosotros 2 or estamos 3 contigo. said, yes, we're with you. Y Jehú le dice, si ustedes están conmigo, láncela. And he said, por la if you ventana. are with me, throw her Y through dice the que los window. eunucos agarraron a Jezabel y la And they lanzaron por la grab ventana. her and throw it through the Y window. cayó, la sangre salpicó las paredes. And she fell, the Salpicó blood los smashed, caballos. the horses, the Jehú la walls. atropelló y ese fue el final de Even Jezabel. they drove over her. Y yo les digo, si yo hubiese visto en And that was her eso en end. una película, If I would have seen that in a movie, yo hubiese dicho, ay, pero a mí no me gusta ese final. I would have said, I don't like that ending. Porque después de tantas cosas así, ¡fua! Por la ventana y ya, Because after all many yo things she hubiese did, just pensado throw que her el through the hombre en window. caballo se iba a meter por el palacio con caballo y I todo. threw that the man with a Peleando horse con is todo going el to que go se inside pusiera por the en medio. castle and fight Llegaba donde everybody. estaba la bruja, peleaba Go con to la the bruja. witch, fight with Y ahí la her. arrastraba por los And then moños. grab her Después hair. que le regara la pintura, arrastraba por los Mess up moños. with her makeup. Afuera, delante de todo el And mundo. keep le her cortaba out in la front of cabeza. everybody. He will be headed in front of Pero everybody. ese fin no es como el que yo quiero por una razón. But that end is not as the one I Jehú want había because of sido one reason. ungido. This man Aleluya. was Jehú anointed. estaba He had been ungido. anointed. Cuando tú estás ungido, are no hace anointed. falta tanta batalla ni tanto You don't peligro. need so much battle. You don't need so Jezabel es much muy fight. fácil derrotarla en medio de los pueblos donde está la Sagrada To defeat in Cuando the la midst unción of del the Espíritu people. When the Santo vision of the Holy Spirit está is sobre there, ti. it's over you. Cuando Jehú dijo, ¿quién está conmigo? When Job said, who is with me? Realmente parecía que los eunucos esos estaban locos por salir de Jezabel. At least I think ¿Quién these está people conmigo? were crazy for just getting rid of her. So y they se acabó Jezabel. got rid of her by Lo throwing her único que through the window. necesitamos es la unción, The amado. only thing we Lo need, my único que beloved ones, is necesitamos the es la unción. anointing. En We need nuestra the vida, anointing. en nuestro ministerio, In our lives, in our hemos ministry. visto a Jezabel tratar de We've levantarse seen en muchas Jezebel ocasiones, trying to raise pero la up many unción del times. Espíritu But Santo the anointing es of the Holy suficiente. Spirit La is unción more del than Espíritu enough. Santo The es anointing of the
Holy Spirit is more than enough. Por eso Hallelujah. nosotros en este ministerio That's why in valoramos this la ministry unción. we value the Por eso anointing. valoramos la We unción. value the Y anointing. tal vez alguno pueda decir, bueno, en la iglesia no todo es la unción. Maybe you can say, well, not Pero everything como is mi the esposo siempre anointing. nos dice, todo tiene que But as estar my husband unido, says, everything amado, porque en needs to el be reino de Dios anointed. Because in God's kingdom, nada es con fuerza humana, nothing is by human nada es force. por nuestra capacidad, Nothing is by our own es la capacity. unción del It's the Espíritu anointing Santo of the sobre Holy nuestra vida, Spirit over el que our puede lives. hacer las The ones obras that del can do Padre. the things of the Father, the works of the Father. Hallelujah. Volvemos a Elías. And we go back to Elisha. El Señor se encuentra con Elías en Horeb, monte de Dios. In Horeb, the mount of God, he meets Porque Elisha. a veces cuando estamos cansados, cuando Sometimes estamos when we're tired, pasando por situaciones, going through situations, lo único que nuestra vida necesita the es un only thing encuentro our con Dios. lives needs is an encounter with God. Y cuando el Señor se revela a Elías So when the Lord en revealed el himself monte de to Dios, Elisha in the mount of yo God, quiero decirte, ahí es donde I tenemos que want to estar tell en el you momento de la that's where we aflicción, need to go, en where el the monte de afflictions Dios, come, in the mount of en el God. momento de la prueba. When the, Y en el when momento de la the trial dificultad. comes, when the difficulties come, No tenemos que correr a otro we lugar, don't need to run solamente away al to monte, a another la place, but presencia go de to the Dios. mount of God, go to His presence. Y allí el Señor se revela a And the Elías Lord reveals Himself there en un silbo apacible in like y a delicado. gentle wind, a gentle whisper. Yo creo que era justo lo que el alma de And I Elías think that that's necesitaba en exactly ese what the momento. soul of Elisha needed at the Y a veces yo moment. me he preguntado, And ¿por qué sometimes no en I el wonder myself, fuego? why not ¿Por in qué the no en el fire? viento? ¿Por Why qué not no in en the el wind? terremoto? Why not in the El earthquake? Señor se manifiesta como Él The Lord quiere. manifests El Himself Señor as se He wants. manifiesta en el viento. He manifests El in the Señor se wind, manifiesta en el terremoto. in the El Señor earthquake, se manifestó en el fuego cuando in Él the hizo descender fire, fuego when del He cielo y quemó el descended sacrificio. fire and burned the sacrifice. Pero yo creo que lo que Elías But I necesitaba truly en believe ese that what Elisha momento needed at the moment era el silbo was apacible y the gentle delicado. whisper from God, Era the lo que su gentle alma wind and necesitaba. still wind from God. That's Y what el- his soul needed. Y el Señor le habla a Elías y le dice, And the Lord speaks to Elisha and haces aquí, said, Elías? what are you doing here, Elisha? y Elías le dice, And Elisha said, he sentido un vivo celo por Jehová, I Dios have de los felt ejércitos, jealousy of God, the Lord of porque hosts, los hijos de Israel han dejado tu because the pacto. sons of Israel have Han abandoned derribado the tus covenant. altares. They have torn Han apart matado the tus sanctuary profetas. and they have slain solo he the quedado yo. prophets. And it's only me, the one Me remaining. buscan para quitarme la And vida. they're searching to take away my life. Y yo creo que el Señor en ese momento And I believe that the Lord at that moment, pudo haber dicho, He could have Aquí un said, momentico, Abrelita. A ver, sé como mi esposo voy a hacer ejemplo con la gente. I'm gonna do as my husband does, an example with people. ¿Qué haces aquí, Elías? What are you doing here, Y Elijah? Elías le dice, he sentido un vivo celo And Elijah said the same thing. por Jehová, Dios de los I'm ejércitos, jealous of porque Jehovah, los hijos Lord de of Israel han dejado hosts, tu pacto, because the sons of Israel han have matado abandoned the han matado covenant. tus They have profetas, killed the prophets. derribado tus altares. They have torn apart the sanctuary, your Solo he quedado yo y me altars. buscan It's para only quitarme me, la the vida. one left, and they want to kill me. Yo creo que el Señor debió haber dicho, Elías, And I think that ¿de the qué Lord tú might me have estás said, hablando? Elijah, what are you talking si about? ahora mismo If tú right now te estabas burlando de los profetas de You were Baal mocking the prophets of Baal. y se pasaron el día And the gritando whole y day they were sajándose y shouting chorreando la and sangre cutting themselves, para que Baal dropping respondiera the con blood fuego. for Pero tú Baal sabes to que ni una descend with mosca se fire. mueva sin que yo lo permita. But you know that Ni una nothing mosca se moves mueve if sin que I yo lo don't permita. allow it. Y por una palabra tuya, And by one yo word hice from descender you, fuego, I made quemó fire los descend bueyes, quemó la and burned leña, the quemó wood, las the piedras, oxen, lamió the el agua. stone. It ¿De qué tú me consumed the estás water. hablando, What Elías? are you talking about, Elisha? Pero lo que pasa es que Elías, amado, But what estaba happens is that agotado. Elijah was exhausted. Elías lo único que tenía era que estaba agotado. the only thing that happened with him is Porque that yo he quiero was decirte, exhausted. amado, que el I agotamiento want es to tell fisiológico. you, exhaustion is El physical. agotamiento es normal, It's normal como mismo el hambre. as being hungry. ¿Verdad? Elías lo único que tenía es que estaba cansado, Elisha necesitaba was tired. renovar su encuentro con Dios allí He en el needed a monte Horeb. renewal with the Y touch of cuando el God Señor in the se le mount of God. aparece,
And when the Lord revealed himself to him y habla con él. and he speaks to him, Yo creo que el Señor en ese momento I believe tal that the vez Lord pueda at haberle that revelado a Elías moment, eso que yo te estoy he diciendo could ahora. have had revealed to Elías, Elijah si ahora that which mismo I hice tell you. descender fuego del Elijah, cielo, if I made the fire ¿ustedes no come creen down que from Elías heaven, pudo haber ido don't you think that cuando le llegó la Elijah amenaza y haber could él mismo have, derrotado a Jezabel? Claro que gone podía. to Jezebel and Si cogía defeated her when the threat came? 460 profetas de Baal y If los he took devoró, 460 prophets of Baal and he ¿qué beheaded podía them, significar Jezabel para Elías? what could Jezebel mean Pero to Elías Elijah? estaba agotado. But Elijah was Yo creo que exhausted. ese encuentro And I truly believe de that that Elías con encounter Dios en of ese Elijah momento with God at renovó that su moment, fuerza, it renovó su renewed his fuego, strength, renovó his su fe. fire, his faith. Y le dijo, Elías, And he told ya Elijah, está fortalecido. Elijah, you have Ahora strength vuélvete por now. tu camino. Now go Mira back para to the atrás. same way. Go Mira para back atrás. to the Y él te same mandó path. a salir de tu lugar, Elías. Who told you to Y go ahí away from regresó your Elías place? por su lugar y And he empezó goes sus back. funciones de profeta He went nuevamente. back to his place Amado, to be a lo que yo quiero prophet. decir I que want no to tell podemos you, dejar we cannot que nada en nuestra vida let anything in our nos lives separe del to llamado de Dios separate para us from the nosotros. calling of God in No our lives. podemos dejar nuestro lugar en la batalla. Your No place puedes in the dejar tu battle. lugar en la Don't batalla. abandon your Si place estás in the ungido, battle. si estás lleno de su presencia, are filled with si el His Señor presence, está if you sobre are ti, anointed and the Lord is nada, over you, nada nothing puede nothing ser que tú dejes tu lugar en can la make batalla. you quit or drop your place in the battle. Un encuentro con Dios An encounter with es lo God único que nuestra vida is the only necesita thing we need in our cuando lives estamos when we agotados. are El exhausted. Señor le dijo a Elías, The Lord "¿Quién te told mandó a venir Elisha, para acá, Elías? Who told Mira you para to atrás. go here? Go Vuélvete back. por tu camino. Return ¿Quién te back to mandó? your path. ¿Quién te mandó a Who romper told filas? you to get out of the line? ¿Dónde está la decoración? Yo me Right erizaba cada vez now, que our veía decoration, I was just tanto, seeing it. tantas armas y I was tanto seeing tanque so de guerra. many weapons, Pero en tanks. este evento se llama un And ejército this de event is fuego. called an No army of rompas fire. fila, amado. Do not No quit. rompas Do fila. not No drop dejes tu the lugar en la batalla. Go Un encuentro con Dios es suficiente. battle. ¿Qué haces It's not aquí, an Elías? encounter with God. Cómete por tu It's camino. enough. Ven y ocupa tu Elisha, lugar. go back to Ven a your donde yo place. te llamé. Go back Tu to your lugar en la position. batalla. Go back Ve a to where I donde te put pongo. you. You are Sigue part of these adelante. battles. Sigue Go tu camino. forward. Dios Go está forward. contigo. God is Dios with está you. contigo. God is No with importa you. lo que tú pases. No importa Whatever lo you que go through, enfrentes. whatever No you importa que face, enfrentes sea la batalla. No whatever the importa la battle is, intimidación. El whatever the Señor está intimidation, contigo. the Lord is No with dejes you. tu lugar en la Don't batalla. drop your place Aleluya. in the battle. Levanta tu mano Hallelujah. conmigo y yo no Lift voy up a your dejar que place me and deje la say, batalla. I will Dios not está leave my conmigo. place in No the battle. importa lo que el God is enemigo with quiera me. hacer. Doesn't matter what the No enemy importa wants el to do. mensaje de intimidación. It doesn't matter the message Dios of está conmigo. intimidation. Levanta tu God is mano y with dile, me. Señor, So lift yo up voy your hand and contigo. say, Lord, Yo I camino go with contigo. you. I Lléname, walk with Espíritu you. Santo. Fill me, Holy Unge mi Spirit. vida. Anoint my La life. unción es lo único The que anointing necesito. is the only thing Tu I need. presencia. Your Tu presencia. Your Tu presence. presencia. Your La presence. presencia del Señor The hace la presence of the Lord diferencia. will mark La the difference. presencia del The Señor. presence of the Lord will Cuando mark the otros difference. luchan en su When fuerza, others will fight by cuando their otros strength, dejan when su lugar, others will draw their cuando place, otros salen when corriendo, others will run away and tú flee, ungido sigues al anointed pie de la one of batalla. God, you stand Eres with parte the del Lord ejército de after Dios. me, Eres because you are parte part del of the ejército army de of Dios. God. El You are Señor part of está the army of contigo. God. The Dile, Lord is Señor, with you. Señor, Tell him, lléname de tu Lord, presencia. Lord, Úneme, fill me porque with tu your presencia presence. es lo único que mi vida necesita. Because your presence is what my Amén. life Amén. needs. Aleluya. Amen. Hallelujah.